Mi nombre es Emily y lo que voy a compartir contigo es algo que jamás podría haber anticipado experimentar, ni en mis sueños más locos. Mi vida cambió para siempre de maneras que aún me resultan difíciles de comprender por completo. Estuve involucrada en un accidente fatal, y durante varios minutos, estuve completamente separada de mi cuerpo físico. Durante ese tiempo, crucé el límite y presencié cosas para las que nadie me había preparado. Me encontré con Jesús y Él me reveló verdades profundas e impactantes sobre las personas negras en la Biblia, verdades que la historia ha borrado sistemáticamente. Ahora, siento una urgencia abrumadora de compartir estas revelaciones con el mundo porque, una vez que escuches esto, tu perspectiva sobre todo cambiará irrevocablemente. Todo empezó como cualquier otro día. Me desperté, tomé mi café matutino, agarré las llaves del auto y salí al calor del sol. Había una suave brisa en el aire y todo se sentía tranquilo y en paz. Iba de camino a visitar a mi madre, como hacía todos los fines de semana sin falta. No tenía idea de que esa mañana aparentemente normal sería la última de su tipo. El tráfico era ligero y encendí mi estación de gospel favorita, cantando una canción sobre la fidelidad de Dios. Recuerdo que sentí una profunda sensación de gratitud, una tranquila satisfacción en mi corazón. Pero luego, en una fracción de segundo, todo cambió. Llegué a una intersección, vi que el semáforo se ponía en verde y pisé el acelerador. De repente, un camión enorme pasó a toda velocidad por el semáforo en rojo. Antes de que pudiera reaccionar, el impacto fue devastador. Mi cuerpo se sacudió violentamente, oí el aterrador sonido del metal al crujir y, a continuación, todo quedó en un silencio inquietante. Por un breve instante, pensé que todavía estaba vivo, pero luego me di cuenta de que ya no estaba en mi coche. Estaba flotando sobre los escombros, mirando hacia abajo a mi cuerpo sin vida, desplomado sobre el volante. Los paramédicos corrieron hacia mí y pude escuchar los gritos frenéticos de los transeúntes, pero no sentí dolor ni miedo. Estaba desconectado, casi como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse en una pantalla. Fue entonces cuando sentí una fuerza invisible que me alejaba, que me elevaba. El mundo que me rodeaba se volvió borroso, y en un abrir y cerrar de ojos, me vi envuelta en la oscuridad. Pero esa oscuridad no estaba vacía. Se sentía viva, como si algo invisible me estuviera esperando más allá del vacío. Entonces, tan repentinamente como apareció, surgió una luz brillante, que se hacía más fuerte y más brillante con cada segundo que pasaba. Supe, sin lugar a dudas, que estaba cruzando hacia un reino que estaba más allá de todo lo que yo pudiera entender. En el momento en que dejé mi cuerpo, todo cambió. No era como si volara o caminara. Era como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. No había gravedad ni peso, era puro movimiento. Al principio, todo estaba oscuro, pero extrañamente, no sentí miedo. La oscuridad no estaba vacía, estaba llena de algo vasto e incomprensible. Y entonces, frente a mí, apareció un túnel de luz que se extendía sin fin, mucho más allá de mi capacidad de comprensión. La luz no se parecía a nada de este mundo. Irradiaba calidez, inteligencia y vitalidad, se sentía viva, como si me estuviera atrayendo con un propósito. Mientras me acercaba, comencé a escuchar un sonido, no música en el sentido tradicional, sino una vibración armoniosa que resonaba con energía pura. Era pacífico y hermoso, diferente a todo lo que había escuchado antes. El sonido me hizo sentir más viva de lo que me había sentido en mi cuerpo terrenal. Mientras seguía avanzando por el túnel, vi destellos de mi vida, recuerdos olvidados y enterrados hacía tiempo. Pero no eran solo imágenes que se reproducían frente a mí. Podía sentirlas, cada emoción que había causado a los demás, cada acto de amor, cada momento de dolor que había infligido sin saberlo. Todo quedó al descubierto ante mí. Justo cuando empezaba a entender hacia dónde me dirigía, sucedió algo extraordinario. El túnel terminó y entré en un lugar tan impresionante que mi mente tuvo dificultades para procesarlo. No era el cielo, como siempre había imaginado que sería. No, era algo mucho más profundo, mucho más íntimo. Y allí, esperándome, había una figura bañada en una luz radiante. Alguien a quien reconocí de inmediato, pero a quien nunca había conocido en esta vida. Era Jesús. Al acercarme a él, me di cuenta de que la luz que lo rodeaba no solo me guiaba, sino que estaba viva y me daba la bienvenida. El túnel tampoco estaba vacío. A lo largo de sus bordes
Había figuras vestidas con túnicas doradas y blancas, con los ojos llenos de sabiduría y paz. Eran almas que ya habían cruzado el túnel y me observaban mientras hacía mi viaje. Al acercarme al final del túnel, la luz que me rodeaba se hizo más intensa, tan poderosa que pensé que podría consumirme. Pero en lugar de miedo, sentí una abrumadora sensación de amor, un amor que me envolvió por completo. Esta no era una luz común. Era él. Abrumada por la presencia de su amor, caí de rodillas, no por obligación, sino porque era la única respuesta que me parecía natural. Nunca me había sentido tan pequeña e insignificante, y sin embargo, al mismo tiempo, me sentía profundamente querida. Jesús estaba frente a mí, su presencia era más real que cualquier otra que yo hubiera conocido. No necesitaba hablar de inmediato. Sus ojos por sí solos transmitían todo, que me conocía, que siempre me había conocido. Cada error, cada miedo, cada momento de dolor que había soportado, todo era visible para él, y sin embargo, no había juicio, solo amor en su mirada. Cuando finalmente habló, su voz no fue solo un sonido. Fue una fuerza que reverberó por todo mi ser. Emily, te trajeron aquí por una razón. En el momento en que pronunció mi nombre, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el radiante espacio celestial, sino en una vasta extensión sin límites, rodeada de pergaminos flotantes. Estos pergaminos brillaban con una energía divina. No necesitaba abrirlos. Sabía lo que contenían. Eran registros de la historia, verdades que habían sido ocultadas o borradas deliberadamente. Y entonces, vi imágenes que me estremecieron hasta lo más profundo, escenas que revelaban la verdadera historia de las personas de la Biblia. Vi a Moisés, de piel oscura como la tierra, guiando a su pueblo a través del Mar Rojo. Vi a la reina de Saba, majestuosa y sabia, con un linaje mucho más extenso de lo que la historia jamás nos había contado. Vi a los verdaderos israelitas, gente de piel morena, con los ojos ardiendo con un propósito divino. Mi corazón se aceleró y me volví hacia Jesús, con voz temblorosa. ¿Por qué se nos ocultó esto? Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Porque el mundo ha reescrito lo que les di, pero la verdad no se puede borrar para siempre. Jesús me reveló los secretos más profundos de la historia, mostrándome cómo muchas de las figuras bíblicas clave eran, de hecho, negras. Con el tiempo, sus identidades habían sido distorsionadas o borradas para ajustarse a las narrativas de quienes estaban en el poder. Esta verdad debe ser revelada, dijo con firmeza. Y debes compartirla. En ese momento comprendí cuál era mi misión. Me habían enviado de regreso con un propósito, revelar estas verdades al mundo. Pero antes de que pudiera responder, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sentí que me alejaban de la luz, de Jesús. Mi tiempo había llegado a su fin. Cuando me paré frente a Jesús, asombrada por su presencia, me di cuenta de que todo lo que había sabido sobre él había sido incompleto. Las imágenes, las representaciones que había visto mientras crecía, ninguna de ellas captaba la plenitud de quien era realmente. Jesús no era solo una figura de bondad o sabiduría. Era poder, amor y autoridad encarnados. Su piel brillaba como bronce bruñido, su cabello era espeso y texturizado como lana, y sus ojos, abarcaban el universo entero. No solo me miraban a mí, veían las profundidades de mi alma, mi pasado, mi presente incluso mi futuro. No había forma de esconderme de él. Cada pecado, cada duda, cada temor que alguna vez había albergado quedó expuesto ante su mirada. Pero en su presencia, no sentí vergüenza, solo amor. No habló inmediatamente, sino que sentí que sus palabras entraban directamente en mi espíritu, como si estuviera implantando conocimiento dentro de mí. Y entonces, su voz, fuerte y llena de autoridad, resonó en cada parte de mi ser: Emily, te he estado esperando. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no podía explicar por qué. Era como si hubiera vuelto a casa y hubiera encontrado a alguien a quien siempre había conocido, pero que de alguna manera había olvidado. Quería hacerle preguntas, sobre por qué estaba allí, qué estaba pasando, pero antes de que pudiera hablar, él levantó la mano y el mundo que nos rodeaba cambió. Una visión se desplegó ante mí, no solo ante mis ojos, sino en toda mi conciencia. Ya no estaba presenciando la historia, la estaba viviendo, experimentándola en toda su verdad. La visión me reveló la historia que había estado oculta durante siglos.
Vi a personas de piel oscura, fuertes, sabias y resistentes, de pie en desiertos antiguos. Caminando por grandes palacios y llevando consigo la sabiduría transmitida de generación en generación. Vi a Noé, a su familia, a los hijos de Sem, Cam y Jafet. Su piel era rica y oscura, muy diferente de las representaciones pálidas que siempre había visto. Vi a Moisés, ordenando a las aguas del Mar Rojo que se abrieran, guiando a un pueblo de piel oscura, con los ojos llenos de una fe inquebrantable. Me volví hacia Jesús, con el corazón acelerado por la incredulidad. ¿Por qué nadie nos ha dicho esto? Su rostro, lleno de dolor, decía mucho sobre la distorsión de la historia. Porque la verdad ha estado oculta, pero será descubierta. La visión cambió de nuevo y me reveló los grandes templos, bibliotecas de conocimiento perdidas en el tiempo. Vi al eunuco etíope conversando con Felipe, a la reina de Saba visitando a Salomón y a los guerreros de Cus enfrentándose valientemente a los imperios. Esta era la verdad, la historia de un pueblo cuyo legado había sido borrado, pero ahora estaba volviendo a la luz. No eran simples figuras de la historia, sino que formaban parte integral de la narrativa divina de la humanidad. Jesús proclamó que esta verdad nunca debía ser borrada, pero quienes temían el poder de la verdad la enterraron. Ahora llamo a mi pueblo a recordar quiénes son realmente. A medida que la visión se iba desarrollando, Jesús reveló más rostros, más momentos cruciales en el tiempo. Fui testigo de Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz por Jesús, con los brazos fuertes pero temblorosos bajo el peso de la carga, los ojos llenos de dolor. No era un simple espectador, fue elegido, una parte vital del plan divino. Vi cómo la iglesia primitiva extendía su influencia por toda África, llegando a Egipto, Etiopía y Nubia. Esos eran los primeros cristianos, hombres y mujeres que no se parecían a las representaciones occidentales con las que yo había crecido, sino que se parecían mucho a las personas que había conocido durante toda mi vida. Estos son los primeros que llevaron mi mensaje, explicó Jesús. Antes de Roma, antes de Europa, mis palabras llegaron a estas tierras. Sin embargo, la historia ha olvidado sus nombres. Lleno de asombro y de incredulidad, me di cuenta de lo incompleta que había sido mi comprensión de la historia. No se trataba de una simple interpretación errónea, sino de una supresión deliberada. Estas figuras no eran personajes secundarios en la historia de la Biblia, sino que eran el fundamento mismo de la fe. Entonces Jesús se volvió hacia mí, con su mirada penetrando en lo más profundo de mi alma. Debes decírselo. Debes ayudarlos a recordar, me instruyó. Temblé, porque sabía que esta visión contenía algo más que revelaciones profundas, contenía un mandato divino. Los pergaminos volvieron a moverse y revelaron algo aún más poderoso, profecías que se desarrollaban ante mis ojos. Vi palabras antiguas que cobraban vida a medida que los acontecimientos predichos por los profetas comenzaban a desarrollarse en tiempo real. Vi a un pueblo disperso, expulsado a la fuerza de sus tierras, despojado de sus nombres e historias. Vi barcos cruzando vastos océanos, cadenas que rechinaban, lágrimas que caían al mar. Mi corazón se hizo añicos al reconocer el sufrimiento, la trata transatlántica de esclavos, el dolor y el desplazamiento inimaginables. Se los llevaron, susurró Jesús suavemente, pero nunca los olvidaron. La visión cambió de nuevo y vi a personas que despertaban y redescubrían su verdadera identidad. Las comunidades comenzaron a reconectarse con sus raíces espirituales y a recuperar la verdad de su ascendencia. Vi el poder de la oración que rompe cadenas, no cadenas físicas, sino mentales y espirituales. Llegará el tiempo, declaró Jesús, en que los perdidos serán encontrados, en que los que estaban dispersos recordarán su lugar en mi reino. Vi un gran movimiento de personas que se levantaban, que reclamaban su fe y se mantenían firmes en su identidad divina. No se trataba solo de historia, sino de una profecía viviente que se desarrollaba en tiempo real. Estaba sucediendo ahora. Entonces, con expresión solemne, Jesús me miró. Pero habrá quienes se resistan a esta verdad. La llamarán mentira, la negarán. Pero el tiempo del despertar no puede detenerse. Sus palabras resonaron con autoridad y sentí el peso de su urgencia. El mundo había tratado de borrar este conocimiento, pero la verdad estaba surgiendo una vez más y yo había sido elegida para compartirla. A medida que la visión se fue desplegando, me invadió una sensación de urgencia. No se trataba solo de una revisión histórica, sino de una batalla por la verdad misma.
Vi sombras que se arrastraban sobre la tierra, distorsionando la realidad, envolviendo el conocimiento en la oscuridad. Vi instituciones poderosas que oscurecían deliberadamente estas verdades, reescribiendo la historia para servir a su propia narrativa. Generaciones enteras habían sido engañadas, alimentadas con una versión de los hechos que borraba el lugar que les correspondía en el plan divino de Dios. Volviéndome hacia Jesús, con el corazón apesadumbrado, le pregunté, ¿por qué harían esto? Su rostro, a la vez triste y decidido, respondió, porque el conocimiento es poder. Si mi pueblo conoce la verdad, entenderá quién es, y eso sacudirá los cimientos mismos de su control. Las imágenes inundaron mi mente, santos blanqueados, representaciones europeas de personajes bíblicos y enseñanzas falsas que habían engañado a generaciones. No se trataba de mera ignorancia, era una distorsión deliberada. Vi cómo quienes trataban de revelar la verdad eran silenciados, ridiculizados y descartados como teóricos de la conspiración. El enemigo no necesitaba borrar la verdad por completo, solo necesitaba hacer que la gente dudara de ella. La mayor arma del enemigo es el engaño, dijo Jesús. No puede destruir la verdad, pero puede distorsionarla. Mantiene a mi pueblo en cadenas de ignorancia, sabiendo que mientras no entiendan quiénes son, nunca caminarán con todo su poder. Entonces, vi algo escalofriante, un ataque dirigido contra los negros, una campaña para sembrar división, odio hacia sí mismos. Y confusión. Vi cómo los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso los sistemas educativos reforzaban la mentira de que su historia comenzó con la esclavitud, no con reyes y reinas. Pero entonces, Jesús declaró con autoridad, las cadenas se están rompiendo. El despertar ha comenzado. Mi pueblo está recordando. Comprendí que esta batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que la verdad estaba surgiendo. Jesús me mostró una visión del mundo tal como es hoy, el dolor, el caos, la división, todo ello dirigido hacia un único propósito. Vi naciones en crisis, líderes que tomaban decisiones encubiertas, una sociedad que se acercaba poco a poco a un punto de inflexión. El mundo se estaba preparando para algo monumental, algo que sacudiría los cimientos mismos de la humanidad. No están preparados, dijo Jesús con voz preocupada. Vi cómo muchas personas seguían dormidas, distraídas por el materialismo, las redes sociales, el entretenimiento y los debates interminables. No podían ver lo que realmente estaba sucediendo. Se habían dado las advertencias, pero solo unos pocos estaban prestando atención. Vi cómo se censuraba la verdad, se la ocultaba detrás de algoritmos y manipulación de los medios. Aquellos que hablaban eran silenciados, sus voces sepultadas bajo una montaña de falsedades. Incluso dentro de la iglesia, muchos dudaban en decir toda la verdad, prefiriendo la comodidad a la convicción. Díganles, instó Jesús, que el tiempo es corto. Diles que se preparen, que me busquen con todo su corazón. Se avecina una gran sacudida, y solo los que estén cimentados en la verdad permanecerán en pie. Vi visiones de desastres, guerras y colapso económico, pero también algo más, esperanza. Los que regresaran a Dios, los que buscaran su verdad, estarían protegidos. Mi pueblo debe unirse, imploró Jesús. Deben regresar a mí, a la oración, a la rectitud. Deben recuperar su identidad antes de que sea demasiado tarde. Quería preguntarle qué vendría después, pero en el fondo ya lo sabía, un cambio estaba en el horizonte, una separación entre los que caminaban en la verdad y los que optaban por permanecer ciegos. En su presencia, Jesús levantó la mano y vi algo hermoso, oraciones, miles, millones de oraciones, que se elevaban como rayos de luz. Algunas eran fuertes y poderosas, y llegaban directamente al cielo, otras eran débiles, y luchaban por abrirse paso a través de la oscuridad. La oración es la fuerza más poderosa de la tierra, dijo Jesús, pero mi pueblo ha olvidado su poder. Vi cómo la oración conecta a las personas a través del tiempo y el espacio, como una sola oración sincera podía cambiar el curso de la historia, rompiendo maldiciones generacionales y abriendo puertas que habían estado cerradas durante siglos. Entonces vi algo que me dejó sin aliento, las oraciones de los antepasados negros, hombres y mujeres que habían sido esclavizados, que habían sufrido, que habían clamado a Dios por liberación. Sus oraciones no habían desaparecido, se habían acumulado a lo largo de generaciones, creciendo en fuerza, esperando el momento señalado. Jesús se volvió hacia mí y dijo, ahora es el momento. Sus oraciones están siendo respondidas.
Las cadenas de la opresión espiritual se están rompiendo. Mi pueblo está despertando. Comprendí entonces que la oración era más que un acto personal. Era una conexión divina, un hilo ininterrumpido a través del tiempo, una fuerza capaz de deshacer siglos de mentiras y restaurar todo lo que se había perdido. Diles que oren con poder, ordenó Jesús. Diles que hablen vida, que rechacen las mentiras del enemigo, que invoquen mi nombre con autoridad. En la oración, ellos encontrarán su fuerza. Entonces, Jesús reveló algo verdaderamente increíble, un acontecimiento futuro que el mundo nunca había visto antes. Vi a millones de personas reunidas en unidad. Se encontraban en colinas, en ciudades, en desiertos, uniéndose desde todas las direcciones. No estaban divididos por nacionalidad, idioma o raza. Eran un solo pueblo, el pueblo de Dios, que estaba despertando a su verdadero propósito. Vi cómo surgían jóvenes líderes que hablaban con valentía y sin temor a lo que pensaran los demás. Se restauraron comunidades, se reunificaron familias y surgió un profundo hambre espiritual como nunca antes. Este es el gran despertar, dijo Jesús. Pero no todos escucharán. Me di vuelta y vi a otros, aquellos que rechazaban la verdad, se burlaban de ella o le daban la espalda. Estaban cegados, con el corazón endurecido. A algunos se les había ofrecido la verdad, pero habían elegido aferrarse a las mentiras cómodas que siempre habían conocido. Entonces, fui testigo de algo aún más profundo, una separación final. Los que seguían a Dios eran conducidos a la luz, mientras que los que lo rechazaban eran arrastrados a la oscuridad. Había llegado el momento de la decisión y cada alma tendría que elegir. Jesús me miró con ojos llenos de compasión y urgencia. Su voz, tierna pero autoritaria, resonó en mi alma. Vuelve, Emily. Cuéntales lo que has visto. Diles que los estoy llamando a casa. Antes de poder responder, sentí una fuerza irresistible que me empujaba hacia atrás, lejos de la luz, lejos de la visión y de regreso al reino terrenal. Mi tiempo en esa presencia divina había terminado. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, sentí un tirón abrumador, como si la estructura misma de la realidad estuviera cambiando, obligándome a irme. Yo no quería irme. Quería permanecer en ese lugar, bañada por el amor puro y la verdad divina que me rodeaban. Anhelaba hacer más preguntas, comprender más profundamente, pero no tenía otra opción. La luz en la que me había sumergido comenzó a atenuarse y las hermosas visiones se desvanecieron en la nada. Podía sentir que me atraían hacia atrás, no como si fuera una caída, sino como si me empujaran hacia mi cuerpo terrenal. Mi alma se resistía, anhelando permanecer en la presencia divina, pero la fuerza era demasiado poderosa. Y entonces, el dolor. Me atravesó el cuerpo como una tormenta repentina y me quedé sin aliento como si hubiera estado sumergida bajo el agua durante una eternidad. Me ardía el pecho, me palpitaba la cabeza y me dolía el cuerpo de una forma que ni siquiera podía empezar a describir. Los sonidos del hospital, el pitido de las máquinas, los gritos de las voces, llenaban mis oídos. Lentamente, parpadeé, tratando de despejar la niebla de mi visión. El techo frío y estéril del hospital se hizo visible, en marcado contraste con el esplendor que acababa de dejar atrás. Oí una voz que gritaba, «¡Ha vuelto!». Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando reconocí la voz de mi madre. Me sostenía la mano y susurraba oraciones con voz temblorosa de alivio. Intenté hablar, pero tenía la garganta demasiado seca, sin vida después del tiempo que había pasado en el más allá. Había estado clínicamente muerta durante varios minutos, pero allí estaba, respirando de nuevo, de vuelta a este mundo. A medida que mi conciencia se agudizaba, la magnitud de lo que acababa de suceder me impactó con toda su fuerza. Había estado en presencia de Jesús. Había visto cosas que ningún ser humano jamás había descrito. Se me había confiado la misión de compartir esta verdad con el mundo. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podría alguien creer semejante historia? ¿Pensarían que estaba loca? ¿Lo descartarían como un sueño o el resultado de un trauma? Cerré los ojos, abrumada por el peso de la responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. Mientras yacía allí, perdida en mis pensamientos, sentí algo en un rincón de la habitación. Era apenas visible, brillando con un resplandor etéreo. No era Jesús, pero era inconfundiblemente divino. Un ángel, me di cuenta. Estaba allí,
observando, esperando, una confirmación silenciosa de que lo que había experimentado no era un producto de mi imaginación, era real. Esta no fue solo una segunda oportunidad en la vida. Fue una vocación. Mientras me recuperaba en la cama del hospital, la verdad de lo que había presenciado se negaba a abandonar mi mente. Las cosas que había visto, las verdades ocultas a la humanidad, las personas borradas de la historia, las profecías que se desarrollaban ante nuestros ojos, todo era mucho más de lo que jamás había sabido. Sin embargo, sobre todo, las palabras de Jesús seguían resonando en mis oídos: cuéntales lo que has visto. Quería fingir que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por mi experiencia cercana a la muerte. Quería ignorar la abrumadora certeza que sentía en mi corazón, pero en el fondo sabía que no era así. Había visto la verdad y permanecer en silencio sería un acto de traición a la revelación divina que me habían dado. Comencé a hablar primero con mi madre y luego con mis amigos más cercanos. Sus reacciones fueron variadas, algunos estaban asombrados, otros escépticos, pero cuanto más compartía, más sentía el peso del mandato de Jesús sobre mí. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras compartía mi testimonio, comencé a conocer a otras personas que habían experimentado visiones similares, personas que habían sentido la verdad en su espíritu pero no tenían forma de explicarla. Era como si Dios estuviera orquestando una reunión divina, reuniendo a quienes estaban listos para escuchar el llamado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía guardarme esto para mí. No era solo mi historia, era un mensaje para todos los que quisieran escucharlo. Y si estás leyendo esto, creo que estaba destinado a escucharlo. Te trajeron aquí por una razón. Tal vez siempre hayas sentido que algo no cuadraba con la historia que nos han enseñado. Tal vez hayas percibido que hay más. En tu identidad, más en la Biblia, más en la batalla espiritual que todos estamos viviendo. No estás solo. Jesús está llamando a su pueblo a volver a Él, revelando la verdad, quitando el velo del engaño y despertando a quienes están listos para ver. Pero la elección es tuya. Puedes elegir ignorar este mensaje, llamarlo simplemente otra historia, o puedes abrir tu corazón y escuchar. Puedes buscar, puedes orar y puedes pedirle a Dios que te revele la verdad. Porque te prometo que, una vez que lo busques con un corazón abierto, Él te mostrará el camino. El tiempo es corto. Jesús me mostró que el mundo se dirige hacia un gran cambio. El enemigo está trabajando incansablemente para mantener a la gente ciega, para mantenerla distraída de la verdad. Pero aquellos que escuchan, aquellos que regresan a la verdadera oración y aquellos que están preparados no serán sacudidos. Por eso os pregunto, ¿buscaréis la verdad? ¿Recuperaréis vuestra verdadera identidad? ¿Os volveréis a Dios, no como enseña el mundo, sino como lo reveló el propio Jesús? El momento es ahora. El despertar ya ha comenzado, pero solo aquellos que estén dispuestos a escuchar lo entenderán y lo recibirán. Después de salir del hospital, todo parecía diferente. El mundo a mi alrededor seguía siendo el mismo, pero podía sentir algo más profundo, algo más allá de lo físico. Era como si mi percepción hubiera sido alterada, como si estuviera viendo más allá de la superficie de la realidad. Caminaba por la calle y sentía oleadas de energía en el aire, sutiles pero innegables. Algunos lugares parecían pesados, llenos de una presencia espiritual oscura y opresiva. Otros irradiaban paz, como si hubieran sido bañados por la oración. No podía explicárselo a los demás sin parecer una loca, pero sabía que estaba viendo el mundo como realmente era. No se trataba solo de los lugares. La gente transmitía una energía, un aura que revelaba más de lo que las palabras podrían jamás. Algunas personas estaban agobiadas por un dolor tan profundo que podía sentirlo sin que dijeran una palabra. Otras irradiaban una luz divina, como si caminaran con Dios de una manera que la mayoría nunca hacía. Incluso mis sueños habían cambiado. Ya no eran pensamientos confusos y sin sentido. Se convirtieron en mensajes, advertencias, vislumbres de lo que vendría. Algunas noches volvía a ver a Jesús, de pie bajo la misma luz radiante, recordándome mi misión. Otras noches, veía batallas en el reino espiritual, guerreros de la luz enfrentándose a fuerzas de la oscuridad. Ya no eran solo historias bíblicas. Podía sentirlas sucediendo, a nuestro alrededor. Una noche, me desperté de repente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Un susurro resonó en mi mente: el velo se está adelgazando.
Al principio no lo entendí, pero a medida que pasaba el tiempo, el significado se hizo más claro. La gente estaba despertando. Cada vez más personas cuestionaban lo que les habían enseñado, pero al mismo tiempo, el enemigo estaba trabajando más duro que nunca para mantenerlos cegados por la confusión, el caos y el engaño. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de mi transformación personal. Era una señal de algo mucho más grande. Se estaba produciendo un cambio. El mundo tal como lo conocíamos no era lo que parecía y se acercaba el momento de elegir un bando. Se me había dado una segunda oportunidad, pero no solo para mí, sino para todos los que estaban dispuestos a escuchar, para todos los que buscaban la verdad. Jesús no solo me mostró una historia oculta o identidades perdidas, sino que me reveló que estamos en medio de una batalla espiritual por las almas de la humanidad y que la única manera de ganar es regresar a Él, no a través de una religión inventada por el hombre, sino a través de una conexión personal con Él, a través de la oración y buscándolo con todo nuestro corazón. Y ahora tengo una misión. Debo compartir la verdad con el mundo. No me importa si la gente me llama loco. No me importa si rechazan mis palabras, porque sé lo que experimenté y sé lo que dijo Jesús. El mundo está lleno de engaños, pero la verdad está surgiendo. Aquellos que la buscan la encontrarán. Aquellos que oran por sabiduría la recibirán. Así que te pregunto, ¿qué harás? ¿Descartarás esto como si fuera solo otra historia o comenzarás a hacerte preguntas? ¿Permitirás que las distracciones de este mundo te mantengan dormido o despertarás y recordarás quién eres realmente? Jesús está llamando a su pueblo a volver a Él. Está restaurando lo que se había perdido y revelando lo que estaba oculto. Pero solo aquellos que estén dispuestos a escuchar comprenderán. No sé qué nos depara el futuro. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí sé esto, Dios está obrando. El despertar está sucediendo. Y quienes estén preparados serán testigos de milagros como nunca antes. El mundo está cambiando, la batalla se está intensificando y la elección es tuya.